So I want to say, first of all, thank you to Mariana. Thank you to Emilia for joining us today. This is something we've been looking forward to for a very long time in our Susila Dharma network. And also, I'm happy to see that there are some Siha people here. We wanted Siha to come and hear this amazing presentation because it's really about the journey of a very great expert in our community to become a recognized public health expert in Ecuador and also internationally. Mariana Galarza Izquierdo is known to us by her Subud name Emilia. Before that, many of you know her as Eliana, and she has a truly inspiring story to tell us about her journey to becoming a nationally and internationally recognized public health expert. Emilia is a medical doctor with a diploma in health promotion and nutrition and a diploma in governance. And she has also done training and research in natural and alternative medicines. Emilia's main area of interest are the promotion of conscious food culture with a focus on behavior change. Her expertise is in preventing and combating childhood malnutrition from a social determinants perspective. And most of us have heard of Emilia from starting in 1991 when she began Asociación Vivir, which has been an incredible organization to where she treats patients, but she has also developed from there models to execute public health programs, and she's developed educational methodologies for health and healthy eating. From there, she went on in 2007 to 2011 to be the national director of the Alimentate Ecuador program. And after that, she was named Undersecretary for Health Promotion in the Ministry of Health in Ecuador. And she has done many amazing things to work in the rural areas in Ecuador to develop health promotion methodologies to combat childhood malnutrition, which she will tell us about. And I learned much more about her work when she helped us develop the Wawa Ilari project in Peru. Elen was there working on a combined methodology of gardening, ICDP, International Child Development Program, and Emilia brought the expertise in nutrition. And it was such a powerful combination of methodologies that in the space of a few months, we were able to show a significant change between our communities and the communities where the intervention didn't take place, so the control communities, in child development. So we know that we have some very powerful secrets, and we're trying to make these secrets known to the world. I think that as a Subud community, we can say that many of our practitioners have received and experienced really life-changing knowledge about how to help the world around us. And I'm really happy that Emilia is here to share her journey and her lessons learned with all of us. So from that, if you don't understand Spanish, please switch to your channel, your interpretation channel. Emilia, muchas gracias y por favor. Muchas gracias, Virginia. Te agradezco muchísimo la presentación. Vamos a comenzar a explicar un poquito este tema, que es prevenir es mejor que curar. Vamos a comenzar con algunas láminas. Ya. Yo quisiera comenzar contándoles cómo comencé este proyecto. Cuando estaba yo estudiando medicina, en la Facultad de Medicina, tuve una experiencia sumamente interesante. El médico que estaba en el último año me pidió que haga un estudio de caso y me delegó el paciente de la cama 8. Era un paciente cardíaco
Y este paciente, cuando le fui a ver en esa etapa de mi vida, pude ver no solamente el enfermo cardíaco, sino que pude ver que, no, que está más allá de un corazón enfermo. Y me vino mi primer cuestionamiento sobre la salud. Dije, él no es un corazón, es un ser humano que tiene una vida, que tiene emociones, que es alguien con quien tengo que ver para ver por qué, cuáles son las causas, digamos, anteriores a esta enfermedad del corazón. Hice el estudio de caso y presenté a mi profesor, y mi profesor me dijo, me bajó un punto. Hice muy bien el estudio de caso, pero me bajó un punto porque me dijo, yo no te pregunté por las demás cosas del enfermo, sino solo por el corazón. Y no tenías por qué explicarme las demás cosas. A mí me ayudó muchísimo eso, a comprender la salud. Me ayudó mucho y entonces ese rato me quedé muy preocupada y dije, ¿cuál especialidad voy a buscar? Yo todavía no conocía Subud en esa época y dije, ¿cuál voy a buscar? ¿Pediatría? No, no quiero ninguna cosa que sea solamente una parte. Quería ver una parte mucho más integral. Y comencé a buscar y comencé a ver y no encontraba. Pero sí encontré alguna vez que fui a pedir una beca en una oficina, encontré mis primeras cosas que decían qué es la homeopatía, qué es la acupuntura, qué son las medicinas alternativas, y pude ver que estas medicinas veían al ser humano de una forma más amplia. Y ya en mi cabeza comenzó a verse la posibilidad de estudiar una medicina que ayude al ser humano integral. Ese fue mi primer impacto, digamos, de cambio. Pasaron algún tiempo y comencé a estudiar, pues estudiar en la Argentina, homeopatía no había en mi país. Mi mamá se preocupó mucho y me dijo, hijita, yo te eduqué para médica. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás estudiando? Y yo creo que pues la homeopatía y la acupuntura y las medicinas, digamos, me ayudaron muchísimo en este plano, hasta que pues comencé a trabajar en este sentido. Ese fue mi inicio y trabajé algún tiempo hasta que después conocí, si quieres me puedes pasar al siguiente. Después conocí Subud, después de algunos años. En el 91 yo creé la Fundación Vivir, pero ¿por qué creé esta fundación? Porque antes de esto conocí a Subud, conocí a través de Mauricio Vil y de Margarita Mena, que me contaron de esta experiencia tan interesante que ellos tenían, porque yo tenía también un poco de crisis sobre cómo trabajar de una manera diferente y también crisis en mi vida, porque yo quería algo espiritual y había tenido alguna experiencia no muy positiva en otro programa, digamos, con maestros. Yo estaba cansada de maestros y no quería nada de esto. Hasta que, pues, conocí y fui a Núgraja. Cuando fui a Núgraja, para mí fue otro impacto increíble porque antes de Anúgraha tuve una experiencia muy especial. En una noche que tenía una crisis por mis problemas de no creer en la espiritualidad de maestros, me tocó experiencias negativas, me dio una crisis tremenda y estando así en una crisis se me presentó este maestro pero con una cara que no me gustaba. Y yo me asusté un poco y me acordé de unas palabras de Mauricio Vil que me dijo que el subud era entregar a Dios, no era otra cosa. Y yo dije, si existes Dios, eh, permíteme poner en tus manos esta angustia que tengo. No sabía ni cómo se dice, cómo se permite poner en sus manos. Pero cuando dije así, una mujer novata que no sabía nada mucho de Subud, se presentó un viejito en mi imagen. Se presentó un viejito con gorra y se sonrió cuando yo pude entregar a Dios. Y me conmueve esta situación. Y fue tan interesante que cuando fui a Núgraha, que me tocó ir increíble, yo tenía 3 meses de haber entrado a Subud y salió un pasaje sorteado de algún miembro de aquí y me tocó a mí irme. Y cuando estuve en las calles, en Anugraha, viendo que llegaba el señor de Subud,
Y yo estaba ahí parada un poco incrédula y le vi pasar al mismo señor que le vi en mi experiencia en mi casa. Y realmente fue para mí lo más impactante de mi vida. Ahí comencé el subud. Y cuando vi a mucha gente que hacía proyectos, que hacía programas, yo era como muy nueva ahí, le pedí a Dios que no me permita regresar a un nuevo congreso con las manos vacías. Y ahí vine acá al Ecuador y comencé mi proyecto de creación de la Fundación Asociación Vivir. Todo un trabajo de presentar al Ministerio de Salud, de hacer todos estos detalles, pero era mi sueño, porque mi sueño era ya no trabajar en un hospital con enfermos. Mi sueño era trabajar con las personas en la vida diaria, en cómo lograr que nosotros hagamos modos de vida o estilos de vida más saludables. En esa época, en 1991, cuando todavía no se hablaba mucho de estilos de vida. Entonces creamos la Fundación Vivir, tuve el apoyo de Susila Dharma Alemania, DAC y Úrsula, fueron los primeros que me compraron unos equipos y abrimos en una pequeña casita al lado de la mía los primeros talleres. Yo no era una experta en educación, pero comencé a estudiar. Yo creo que tenía unos pacientes ya porque pasó algún tiempo hasta 1991 que se formó la fundación y pude estudiar y conocer a pacientes que me enseñaron antropología, que me enseñaron educación, que me enseñaron nutrición. Incluso fue a unos cursos de Michelle Fried que enseñaba cursos de cocina. Y entonces fui como iluminándome, aprendiendo porque hay que aprender y comenzar a hacer. Estudiaba y estudiaba. No sabía ni cómo hacer un proyecto, porque yo no había estudiado para hacer proyectos, había estudiado para atender pacientes. Pero aprendí un proyecto en alguna paciente que me dio un modelo y presenté mi primer proyecto a la Fundación Esquel para que me ayuden a ver cómo doy estos talleres que eran unos talleres de vida diaria en la cual se trabajaba en qué hacer por algunos problemas de salud sencillos en casa y qué hacer en cambios en nutrición, en alimentación, digamos. La alimentación es algo de la vida diaria, es algo que yo tengo que vivir todo el día. Me puse a estudiar todo eso, pero también a ver que había muchas cosas con las medicinas alternativas y todo que podía yo transmitir a la gente para poder pasar y aprender en la vida diaria. Yo siempre explico, yo tengo 5 hijos y casi nunca conocí un hospital o una farmacia, porque comenzamos a aplicar, no digo que nunca, pero muy poco. Entonces los costos bajan, te vuelves ya no un receptor pasivo de recetas, sino un actor en tu salud, sin negar la medicina oficial, sin negar que los servicios son una gran ayuda en ciertos momentos. Pero ahí comenzamos una etapa muy interesante, no solamente en el centro médico, el centro de salud, el centro vivir, es un espacio, pero yo salí de ahí y comencé a ir a los barrios. Y comencé a tener fondos de Alemania, Susila Dharma Alemania para mí ha sido una gran ayuda. Tuve ayuda de Susila Dharma Estados Unidos, de varias partes. Y también de aquí, de algunas fundaciones que comenzaron a apoyarme. Entonces fui a los barrios. Había un ex alcalde aquí en Quito que conoció el proyecto y me financió que vaya a los 10 barrios de Quito más difíciles de ir, pero fui y fui a Toctiuco, me acuerdo. Y ahí comencé en las guarderías, en todo lado, a reunirme con madres y a comenzar a dar los talleres, a aprender muchísimo, porque tenía que saber metodologías, cómo comunico, cómo llego. Pero yo sí creo que mi parte interna me va ayudando a crecer también, porque cuando uno crece internamente, realmente llega. Un pequeño ejemplo que me pasó estos días, alguien me llamó, una paciente, y me dijo, ha vuelto el cáncer, me ha vuelto un cáncer. Y estaba súper angustiada. Yo ese instante dije, yo no le voy a contestar cualquier cosa, cálmate, no. Yo me fui al jardín, me quedé en quietud, caminé, le pedí a Dios que me guíe y ahí le escribí y le dije, eh, vamos a trabajar un poquito. Hasta eso me vino a mi mente un nombre de un remedio. Ella vive en Alemania y dije, compra Conitum. Y pues
no importa que estés angustiada, todos tenemos derecho a tener angustia. Vive ese dolor, pero entrega, entrega. Ella no es subudiana. A veces yo me cuestiono, ¿cómo hago con los que no son? Pero si hay cómo decir, entrega. Y ella se fue calmando. Entonces dije, tengo que ser súper responsable en lo que digo. Y la responsabilidad viene cuando uno se conecta con uno mismo. Y la conexión es la experiencia. Yo no le puedo dividir a Subud de mi trabajo. Es la experiencia que uno va teniendo en el día a día para poder aplicar las enseñanzas del Ática en el trabajo. Tengo un millón de errores, pero yo creo que ahí aprendo. Así comenzó a vivir y fue creciendo y pasamos yo estoy hablando, ¿cómo? ¿Ya? ¿Ya podemos ir? ¿Ya? Entonces fue pasando los días y miren cómo siempre he estado conectada y pues de Susila Dharma Internacional me llamaron y me avisaron que había una posibilidad de un concurso a nivel mundial sobre modelos de salud que no solamente atiendan la enfermedad, sino que promuevan modos de vida saludables, que se llama promoción de la salud o que se llama también prevención y promoción, como decir en este sentido. Presentamos, y siempre Susila Dharma me conectó, hicimos un trabajo con personas amigas de aquí, la presidenta de la fundación en esa época era una señora muy, muy valiosa y muy capaz, esposa de un exalcalde de aquí de Quito, y ella me ayudó a organizar toda la propuesta, vimos un sociólogo, o sea, yo creo que hay que trabajar mucho. Cuando uno trabaja en este tema, en los temas de fundaciones y del trabajo, se requiere mucho aprendizaje, se requiere la ayuda de muchas otras personas para poder hacer una propuesta que valga la pena y que pueda ser mandada. Y le mandamos a la Organización Mundial de la Salud y fue muy interesante ver que a los meses de que enviamos la propuesta, nos llamaron de Washington a decir que Asociación Vivir había ganado un reconocimiento a su modelo de salud que se llama reorientación de servicios y también programas educativos. La reorientación de servicio era un servicio que no solamente atiende la enfermedad, sino que atiende los determinantes de la enfermedad, atiende cuáles son las causas primeras y eso nos llenó de emoción y recibimos ese reconocimiento mundial en México en 2000. Fue muy interesante porque nos motivó mucho a creer realmente que sí estamos haciendo las cosas y agradecer a la vida por tener esta inspiración que nos viene para poder trabajar como desde el fondo y cada vez tener una visión un poquito más grande, porque yo siempre me cuestiono y digo, si tengo un regalo tan maravilloso como es el Subud, ¿por qué no crezco? Pero no como persona, porque tenemos tanta fuerza, pero sin embargo a veces nos vemos pequeños y eso es un problema personal. Y entonces comencé a ver y a agradecer a la vida que sí funciona esta propuesta de ir más allá de los pensamientos limitantes que a veces uno tiene. Después de 2 años o 3 más, tuvimos también un reconocimiento de Ashoka. Ashoka es una fundación de Washington que busca emprendedores sociales que ayudan en diferentes temas en el mundo. Y tuvimos este reconocimiento que fue algo muy lindo, muy interesante, porque reconocía a una red internacional de emprendedores a formar parte de innovadores en promoción en salud y nutrición. Interesante, otra vez, mucha gratitud. Pudimos tener fondos también desde ahí, pero también mucha capacitación. En ese mismo tiempo, me mandaron un amigo nuestro que estaba aquí digamos, ayudándonos en la fundación, que nos mandaron desde Estados Unidos, me dijo, mira, hay esta posibilidad de llenar estas posibilidades del premio, para el premio Right Livelihood Foundation, que se llama Premio Nobel Alternativo,
y nos mandaron como candidata al premio Nobel, el premio Right Livelihood, que es muy interesante, y nos mandaron, tuvimos 2 años de, 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 de seguir en la nómina de candidatos. Son 3 años que se plantean, pero ¿qué me pasó en esa época? Yo entré a trabajar, me propusieron desde el gobierno que comience a liderar un proyecto a nivel nacional y me parecía una gran oportunidad. Nunca había estado a nivel de política y me parecía mucha oportunidad tener fondos para trabajar por mi país y tener fondos, y acepté este trabajo de Aliméntate Ecuador, que se llamó, y pues este programa, Aliméntate Ecuador, pasó a ser desde un proyecto que era asistencialista, de entregar canastas a la gente más pobre, o de entregar un fondo, lo convertí en educación, en un proyecto de educación. Y tuve la gran oportunidad, la enorme oportunidad de poder trabajar con un equipo que me hizo crecer. Pude contratar personas mucho más capaces que yo, como me dice mi hijo, en otras áreas en las que yo no tengo esa capacidad, administrativas, técnicos en nutrición, en salud. Era un equipo hermoso y pudimos recorrer todo el país. La ministra de esa época, una ministra muy famosa y muy linda y muy honesta, que ahora es directora de la CAN en otro país, de la Corporación Andina de Fomento, me dejó abierto todas las posibilidades y pudimos sacar muchísimos programas, investigaciones. No puedo ni poner aquí la cantidad de investigaciones y de materiales que trabajamos en todo el país con un equipo diseminado alrededor de todo el país, donde investigamos las culturas alimentarias indígenas y afro del país, donde investigamos cómo comen las gentes, cuáles son los porcentajes de frutas que comen, donde investigamos qué pasa con la vida de los adultos mayores, donde ya éramos un equipo, donde yo aprendí mucho, muchísimo. Es increíble lo que se puede aprender. También se tienen muchos riesgos, porque cuando uno entra al sector público hay muchos ataques. Yo trabajé con 4 ministras, tuve un ataque muy fuerte. Y cuando yo le dije a la ministra, ¿qué hago? Me dijo, mira, en el sector público hay que tener una piel de elefante, me dijo alguna vez. Pero como todo estaba correcto, nunca pasó de mayor problema, pero aprendí. Esta experiencia enorme a nivel de país, aunque ya ahora cuando veo el mundo ya no es tan enorme, porque uno va creciendo, le da a uno un gran aprendizaje. Y pudimos ver cuánto aprendió la gente, cuánto aprendió el equipo, y pudimos ver que es mucho más importante la promoción y la prevención. La alimentación es importantísima. Los saberes andinos son muy importantes. El cómo crear materiales. Tenía la suerte de tener equipos de comunicación, equipos educativos, equipos administrativos. O sea, aprendí a gestionar lo que es un proyecto. Pero como el sector público es por un tiempo, ya después de pasar por algunos años, regresé a la fundación y regresé a mi fundación que estaba aquí, que estaba viva, que lo seguíamos manteniendo, aunque sea a menos ritmo, pero regresé con más experiencia. Regresé como diciendo, puedo hacer muchas más cosas. Y entonces pasamos a la siguiente etapa de este programa nacional, pasamos a la siguiente etapa y volví a la fundación. Aquí comencé a trabajar con los municipios del país, seguimos haciendo proyectos, seguimos mejorando la parte metodológica, la parte educativa. Hemos trabajado en todo el país, conozco todas las culturas, aprendí mucho de las culturas indígenas y pues fue muy interesante porque la fundación seguía y seguía viva y seguíamos pidiendo fondos a veces, pero también en la fundación haciendo programas que por un lado tenían un costo para la gente que tiene y no costos casi para la gente que no tiene, porque ya había tenido la experiencia, además conocía ya a muchísima gente. Estando en esta situación,
y donde tengo muchas metodologías, mucha gente que me ha ayudado, personas increíbles que van apoyando, que van aportando, y por supuesto todo el tiempo en contacto con mi parte interna. Es muy importante que estemos todo el tiempo. Ese es el regalo que yo tengo, es el regalo que yo tengo de poder tener esta parte interna de que le pregunto a la vida, le pregunto a Dios por dónde sigo, por dónde voy, qué me está pasando, las crisis que tenemos y también la iluminación que tenemos para ver el camino que seguimos, porque nos da un gran aprendizaje. Entonces, estando en este proceso, eh, y seguía como a un ritmo un poco más lento, porque después de tener un ritmo tan grande a nivel país y de haber conocido a todos los rincones de mi país, he tenido resultados porque formamos a muchísima gente en todas las regiones del país. Me encuentro con mucha gente que ya estuvieron en el programa y que dicen, estoy en tal sitio, estoy haciendo esto, estoy... Es un movimiento de gentes que crecieron en este sentido. Me encuentro en todo lado y lo único que hago es agradecer a la vida y agradecer a Subud, porque Subud me dio a mí esta parte espiritual profunda que no puede ser, que no puedes trabajarse en estas situaciones si no se tiene la parte técnica, la parte profesional, pero la parte espiritual para mí es la clave, es mi guía. Es mi guía y le agradezco todo el tiempo a la vida cómo me está dando. Pasé un tiempo con todo este trabajo a nivel país, luego a continuar, luego aprendiendo, pero también cambiando yo como persona, porque también este trabajo a mí me ha ayudado a cambiar mucho, a darme cuenta de todas mis fallas, pero también mis potencialidades, y a seguir con más fuerza, como diciendo, Dios mío, muéstrame por dónde, seguir estudiando y seguir preguntando a la vida y dándole gracias a Dios de que tengo este camino, de que puedo venir al Atican y preguntar, de que puedo compartir. Para mí es la clave. Entonces, en medio de esta situación, uno de mis hijos, Benjamín, estuvo en una reunión de empresarios y se juntó con un empresario muy reconocido en este país, creo que es el empresario más importante de este país, que creo que alguna vez le conocimos incluso con Susila Dharma. Se sentaron juntos y él le preguntó alguna cosa y mi hijo le contestó que tiene una mamá que trabaja en proyectos sociales y que está trabajando y que está muy preocupada por un problema que es la desnutrición crónica infantil. La desnutrición crónica infantil es algo muy doloroso. Un país que sí tenía posibilidades, que tiene un porcentaje tan alto de desnutrición, de niños chiquititos que tienen anemia y de desnutrición, que no tienen la capacidad de desarrollarse, de aprender y de ser seres humanos que puedan valerse por sí mismos. A mí me llegaba al alma y no sabía cómo trabajar en esto porque tenía pocos fondos para comenzar a trabajar en este tema. Y estaba en una búsqueda en este sentido. Este señor se motivó muchísimo. Es uno de los empresarios más famosos de este país y le pidió a mi hijo hablar conmigo. Él vino acá a la fundación, le conté y se motivó tanto que inmediatamente comenzó a financiarme. Pero además me dijo alguna vez que yo le había dado con un látigo, le había tocado su cuerpo y que esto a él le despertó para tener una motivación para trabajar. Financió mis primeras propuestas de investigación, de cómo investigo para poder trabajar. O sea, ya podía tener algunos elementos de este estilo y comenzó él además, ha hecho un trabajo, eh, todavía no, ha hecho un trabajo muy interesante y resulta que pues comencé a trabajar en desnutrición crónica infantil, ya con investigación, ya con un equipo, ya con fondos, ya entendiendo por dónde voy, porque yo sí les quiero decir que para mí trabajar en esta parte de la desnutrición, donde se trabaja con madres y niños, yo trabajo ahora hasta los primeros 1000 días, todo lo demás es muy importante, pero esta es la base. Aquí se forma
el niño en sus potenciales físicos, emocionales, sociales. Y es como la esencia de una cultura. Y este señor estaba motivado a apoyar a la fundación. Y comenzamos a trabajar, a investigar en las comunidades indígenas. Y tuvimos los primeros resultados, las primeras investigaciones. Y a comenzar a ver por dónde comenzamos a abrirnos campo. Entonces, de esta iniciativa que nació aquí, que nació con este señor, él comenzó a mover a muchísima gente. Él me ayudó muchísimo a organizar este país, a mover a los empresarios, a formar a la sociedad civil para decir, no podemos dejar este país con un problema de este estilo. Si el país no mejora en esta primera esencia de los niños, no podemos avanzar a las escuelas, ni a las empresas, ni a nada. Esta es la esencia y comenzamos a mover. Es tan importante entender que uno es un actor, pero que hay muchos otros actores que tienen diferentes roles y comenzar a tener ya una respuesta en este sentido y que se movilice el país, que se movilicen los empresarios, pero también que se influya a nivel de gobierno, porque no es una cosa solita, esto va creciendo y uno no crece sola, uno crece, uno crece en grupo. Y entonces se está movilizando todo el país. Ya somos una sociedad civil organizada. Es muy importante explicar toda esta experiencia de vida porque ya no estás sola, ya comienzas a trabajar con muchas otras personas, ya comienzas tú a motivar. Alguna vez le dije a Virginia, ¿cuál es mi rol en este momento? Porque miren aquí en esta lámina cuánta gente se ha incorporado, cuántas fundaciones, gobiernos locales, el gobierno, organismos internacionales. Ya estamos haciendo una serie de eventos nacionales donde Asociación Vivir es un actor, no es nada más que solo un actor. Pero atrás de eso está esa fuerza que a mí me da su luz porque cuando hablo en algún sitio, cuando comienzo a explicar, cuando sigo dando los talleres y continúo en este sentido, está esa fuerza. Esto es para mí el subud, es trabajar en la vida diaria. Miren cuántas instituciones ya están. Está la CAF, está el BID, están muchas fundaciones y Vivir es una más que está trabajando y que está aportando con metodología, está aportando con conceptos, está aportando con modelos en diferentes regiones del país, aquí en la ciudad, aquí, en otras regiones. Y pues ya soy parte de este equipo que está, todos estos sellos que están ahí y que estamos armando alianzas. No es fácil mejorar la desnutrición en el país. Tener niños desnutridos es muy doloroso. Es conocer que sus cerebritos no están funcionando. ¿Y cómo puedo ir a la escuela? Y después, no, y tenemos uno de los niveles más altos. Entonces, uno tiene que estar atrás motivando a la academia, a los empresarios, a los gobiernos internacionales. Uno ya es simple y llanamente un actor. Es un actor que tiene que estar ahí, que tenemos que seguir trabajando, que estamos por todo lado, pero que es en conjunto. Y cuando voy a las comunidades, es duro, porque a veces voy a las comunidades y me siento golpeada. Y hay experiencias muy lindas, porque cuando vine de una de las comunidades y decía, es imposible, aquí no sé cómo trabajar, era muy duro. Resulta que vine acá y me hice el Latihan es muy importante para mí, y le pedí a Dios que me ayudara, y la respuesta fue muy interesante. La respuesta fue, tú no eres la que tiene que solucionar esto, no te sobres mucho, tú solo trabaja. Dios sabrá cómo hace las cosas. Y me calmé, porque la angustia yo no puedo solucionar solita. Yo tengo que ir trabajando, soy un actor, voy moviendo y voy aprendiendo, porque uno cree que uno va a poder, pero voy aprendiendo. Es increíble cómo se aprende y cómo aprendo de todos los demás y cómo en cada una de las reuniones que tengo vienen cosas que vienen desde adentro
para poder seguir con esta parte interna, que es la fuerza que nos ayuda a cambiar. Estamos trabajando, a veces hay crisis de decir, no mejoran, ¿cómo hago por acá? Pero cuando ves las caras de las familias, cuando ves las caritas que cambian, cuando comienzas a ver todo eso, dices, sí está viendo un cambio, pero eres un solo actor, no eres nadie más. Justamente aquí estoy mostrando una lámina donde soy parte del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil. Ya estamos como sociedad civil. Hay mucha gente ahí, somos 20 y pico, y hay gente de todo, pero ahí estamos. No podemos negar que están empresarios que pueden estar metidos en intereses comerciales, pero ahí estamos, no vamos a dejar. Este consejo consultivo es contraparte del gobierno, y simple y llanamente uno va evaluando qué está haciendo el gobierno, porque esto no se puede hacer solo. Y va evaluando y estamos ahí, estamos participando, estamos proponiendo, estamos vigilando que no se vaya a otros lados, a la vez que seguimos trabajando. Es muy, muy importante poder ver cómo ahora estamos en varias partes y cómo podemos ir viendo, aportando con investigaciones, aportando con metodologías, aportando con propuestas, aportando ya a una propuesta de país, que no es difícil, que no es fácil, que a veces uno se queda quieto y dice, no vamos a poder, ya no digo yo no voy a poder, no vamos a poder, pero sí vamos. Y sigo trabajando, nada más, pero es una razón de vivir. Ya estamos en este sentido y sí podemos ir logrando, porque el tema está ya a nivel país y ya está, pues se está trabajando, yo sigo trabajando yendo a las comunidades, aportando metodologías, volviendo pues a ver qué más podemos hacer, reuniones a nivel ya de gobierno y de sociedad civil, aportando en cada una de esas cosas. Ya soy un actor. Eso para mí es muy, muy importante y pues estamos comenzando porque la desnutrición crónica infantil, la anemia, no se soluciona en 2 años, en 3, se soluciona en mucho tiempo, pero ya está en una posición, digamos, en la que estamos trabajando. Este es mi país. Todos los colores que ustedes están viendo son colores de desnutrición y voy conociendo y voy viendo y voy aprendiendo. Pero como yo les digo, ya no estamos solas. Y estamos trabajando en equipo, pero también con la fuerza enorme que nos da el Subud. Yo no podría trabajar sin eso, porque hay tantos problemas, hay tantas situaciones, hay muchísimas cosas, hay celos, hay muchas cosas, pero cuando uno tiene esta parte profunda, realmente uno crece y uno cambia como persona. Yo siento que he cambiado mucho. Siento que ya muchas cosas que tenía antes, ahora estoy un poco mejor. Y voy cambiando y voy trabajando y voy motivada a seguir adelante en este tema de la desnutrición, que es trabajar con los niños pequeñitos y las madres. Es trabajar en la raíz, en la raíz. Y ahora sí, les quiero proponer que tengo ya un proyecto que se llama Centro Vivir o Centro Raíces, donde sí quisiera ver cómo Susila Dharma nos apoya, porque va a ser un modelo donde van a desarrollarse metodologías, donde van a desarrollarse propuestas para poder ser aplicadas en diferentes regiones del país. Eso es un pequeño resumen, el proyecto que tengo ahora, y les agradezco muchísimo porque yo he vivido todo el tiempo haciendo este proyecto inspirada en mi espiritualidad, pasando problemas muy duros como persona también, porque apenas comencé a trabajar en este proyecto, yo tuve un cáncer de mama y fue tenaz, pero ahora ya estoy bien. Y también fue un crecimiento enorme, pero sigo trabajando hasta cuando la vida pues me permita que podamos hacer cambios en este país y que trabajemos desde adentro, porque uno crece muchísimo. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, hay algunos detalles para poder seguir en esta situación.
Muchas gracias, Emilia. Abrimos para preguntas, comentarios. Bueno, después de las preguntas hay un video que también vamos a presentar porque tenemos muchos materiales que no hay cómo presentar aquí todos, pero estamos sacando materiales, metodologías y que todos que van a hacer, apenas podamos, vamos a presentar un video que tú, Virginia, sí lo conoces, que se llama Manta Madre, que ganó un premio le podemos poner antes de las preguntas, que ganó un premio en Cannes y es hecho por unos chicos especialistas aquí, pero que ahora ya lo estamos, ya tenemos las mantas, ya estamos comenzando a trabajar ya en que las propias personas, las propias madres puedan medir a sus niños y esas son unas mantas para cargar y puedan medir y puedan ir aprendiendo, son estrategias. Así que les vamos a pasar un poquito, un momentito, tienen unos minutos nomás de este video del Manta Madre. In the Ecuadorian Andes, more than 300,000 children are battling chronic malnutrition. As they live in isolation, it is extremely difficult to establish periodical medical visits, and sometimes there is even a cultural gap and mistrust with modern medicine. Most of these health problems go unnoticed by their parents, leading to incurable diseases or even death. Aquí en vez de haber crecimiento hay decrecimiento. Entonces las mamitas piensan que porque están gorditos los niños están sanos y no es así. The correct way to evaluate a child's physical development is through their height, not their weight. Mother blanket. Inspired by one of the deepest cultural connections these moms have with their babies, the Sequinchi, we turned their iconic blankets into a pediatric evaluation system. Alongside female weavers, we designed different patterns that explain in their native dialect the appropriate size for children during the first 2 years of development, according to the World Health Organization. The blankets were distributed to mothers in the community centers where they were trained on how to monitor physical health, so they could be able to continuously track their baby's growth no matter how far they are, and travel to a medical center if something is out of the safe parameters. Para las Naciones Unidas, luchar contra la malnutrición es una prioridad. Utilizar una costumbre propia para hacerlo es una gran idea. Today, Andean mothers correctly track their baby's growth as natural. It has been a centuries-old tradition. Ahí estamos. Este es un video, ya tenemos las mantas que las madres comienzan a usarlas para poner a los guaguas, pero también para medir. Eso se da con la capacitación en ciertas regiones del país, que son las regiones indígenas del país. Es una metodología muy buena. Así que eso quería presentarles como uno de los modelos que tenemos. Estamos trabajando en muchos otros modelos y como les decía, queremos que Vivir se convierta el centro Vivir se convierta en un centro que sea un modelo de capacitación para ir abriendo metodologías y grupos de trabajo para apoyar en este proyecto que ya es un proyecto nacional. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas ahorita, sí. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Excelente. Are there any questions? ¿Alguien tiene preguntas? Una pregunta en el chat. Bardo nos pregunta y dice, para ti, querida Emilia, nos dice que él está interesado en el enfoque o en los enfoques o la metodología o metodologías que utilizas para tratar la malnutrición infantil. Es una de las preguntas que tenemos aquí en el chat que la hace Bardo Paul. Así que te doy la palabra para contestar. Sí, dentro de la malnutrición está la desnutrición infantil. La desnutrición lo estamos trabajando hasta los 1000 días y en la desnutrición estamos trabajando, cuando ya están desnutridos es mucho más difícil. Por eso nosotros necesitamos prevenir.
Y para prevenir estamos trabajando en las madres embarazadas. Ellas necesitan sus chequeos médicos, pero necesitan también trabajar mucho en la parte nutricional, con los saberes y las culturas y los alimentos que hay en cada zona. O sea, es muy importante trabajar con las madres en el embarazo. No solamente los servicios de salud atienden, pero no tienen buenas metodologías en cuanto, digamos, el gobierno. Las metodologías para alimentarse mejor. Hay varios componentes, no solamente es comida. Hay la violencia, hay la pobreza, hay la nutrición, hay los servicios que no son adecuados. Son diferentes determinantes. Entonces nosotros con equipos de otras ONGs y todo, estamos armando proyectos de capacitación en este sentido, en la parte preventiva y de promoción. Vivir está en esa parte, preventiva y de promoción, porque curación es mucho más complicado. Ya, la curación es difícil y la prevención es mucho más sencilla. Entonces, y con los niños, con las madres, estamos trabajando también en la lactancia materna. Es increíble la campaña de organismos, de empresas que quieren vender sus sucedáneos de la leche. Es terrible. Entonces nosotros tenemos que estar ahí luchando para que haya una lactancia materna saludable. Y ahora en la investigación que hemos hecho, también comienzan a desnutrirse a partir de los 6 meses cuando tienen que comer otras comidas, alimentación complementaria. Entonces, en eso hemos diseñado metodologías y recetas prácticas con los productos de la zona, porque hay falta de conocimientos. Cómo alimentar al bebé junto con la lactancia a partir de los 6 meses. Cómo trabajar en ese sentido, cómo hacer materiales. Estamos en todo el país con diferentes instituciones donde justamente el Centro Vivir está queriendo ahora acumular todas esas metodologías para ir viendo cuáles funcionan mejor, cuáles son las que tienen resultados. Ayer estuve, por ejemplo, en el sur de Quito, capacitando a las chicas que van a las casas. Espera un momento. Bardolph dice que no está escuchando la traducción o no tiene traducción para eso. Miranda es Sí, la traducción está activa. the translation is active, Bardolph, but it's Yeah. not working for you. Okay. Sigue, but we have a recording, so maybe we can create a little write-up afterwards. We can send some notes around. Okay, vamos a compartir las notas de la charla. Sigue, por favor. Pues estamos creando metodologías, videos, estamos queriendo hacer muchos materiales y todo eso requiere fondos y por eso estamos creando este centro de promoción y prevención que va a estar en Vivir, pero que puede ser escalada a nivel nacional. Ayer hemos hecho ya una presentación a una de las fundaciones que puede darnos fondos. Estamos queriendo trabajar fuertemente para poder llegar con nuestras metodologías a todas partes del país y compartir con las otras instituciones que también están trabajando. Ahorita somos un grupo de instituciones. Hay proyectos, estamos concursando en proyectos para poder tener esta metodología y tener resultados. Eso es lo importante, porque tenemos que irnos a las regiones andinas, indígenas, por ejemplo. No puede ser que ahí tengamos porcentajes tan altos de desnutrición que llegamos al 50%. O sea, vamos a tener niños que no tienen capacidad de ir a la escuela, niños que no pueden trabajar. O sea, vamos a tener una carga social tan fuerte si no prevenimos, porque los niños que ya están desnutridos es muy difícil sacarles adelante. Pero comenzar a trabajar en la parte educativa y por eso necesitamos tanto apoyo interno. Todo el tiempo estoy yo pidiendo a mis compañeras de SUBUS, hacemos látigas, test, ayúdenme un poquito por favor en este sentido y pues es muy, muy importante porque uno tiene que estar con esa decisión de seguir trabajando, sin angustiarse tanto, porque la angustia no sirve.
Eso estoy aprendiendo este momento. Simple y llanamente estoy trabajando porque hay un poder mucho más grande que nos puede ayudar a varias organizaciones, no solo a nosotros, para formar este grupo más serio. Nosotros podemos aportar con esa fuerza, con esas ganas, con esas metodologías y todo para seguir adelante. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. No sé si le contesté la pregunta que me dice, pero nosotros estamos así, con capacitaciones ahora, con los fondos que estamos queriendo hacer es para llegar a más gente, con las nuevas metodologías que pueden llegar a diferentes partes. Antes yo podía ir a todo lado, ahora no, ahora tenemos que usar los teléfonos inteligentes, las metodologías, y todo eso tienen costos, y por eso nos estamos juntando para aportar, para poder decir, hagamos esto, estas metodologías sirven, y poder ir teniendo resultados, porque el gobierno que ya acaba de dejar hizo un trabajo fuerte, puso fondos, le falta bastantito porque tiene que saber metodologías. Aquí estamos, la sociedad civil está bastante enfocada en decir qué están haciendo, cómo están haciendo, y yo soy parte de la sociedad civil. Soy parte de todas estas estrategias. Estoy en todo lado, como aportando desde mis conocimientos y mi fuerza interna de cómo vamos a hacer. Eso sería, no sé si le contesté. Y yo Permítame creo, complementar una pequeña cosa nada más, Emilia. Parte del programa también es el asunto de mejora de agua potable, alcantarillado y vivienda limpia. Eso es muy importante que se está promoviendo a través de Vivir. Es decir, que los pueblos y las poblaciones tengan buena agua, buen alcantarillado y vivienda sana, vivienda saludable. Eso es Sí. parte que quería complementarle. Muchas gracias. Justamente ya hay un equipo de personas que están comenzando a hacer servicios de agua potable. Mi trabajo es apoyarles en la capacitación. A mí me contratan para capacitarles en las ventajas que tiene lavarse las manos, tener una higiene. O sea, estoy metida en muchos temas, y pues las otras instituciones también. Pero es un poco, Vivir se ha convertido un poco en la capacitación y todo, un poco de experiencia madre para que los demás también, que aportan muchísimo, todos los demás ya están reuniendo muchos fondos para el agua potable. Hay otras instituciones que están trabajando en violencia. O sea, esto es un tema multidimensional, donde cada uno aporta una parte. El agua es fundamental, y pues estoy desarrollando una metodología educativa. No los servicios sanitarios los están haciendo otras organizaciones. La Comunidad Económica Europea ha sacado proyectos para fondos para que otras instituciones lo hagan también. Nosotros, como Vivir, estamos participando en la parte de capacitación. En ese sentido somos un actor, nada más. y creo, Emilia, que con Bardolph hay cosas que se puede compartir, porque él trabaja en Kalimantan y Perfecto. hay unos paralelos entre Kalimantan y Ecuador, en el sentido que hay muchos pueblos alejados, que muy difícil de acceso, que no tienen servicios, que es un poco el perfil. Y ojalá que con Bardolph y su equipo ustedes pueden compartir un poco las experiencias, porque ellos enfrentan un poco las mismas dificultades. Yo creo que esa es la nueva estrategia de Susila Dharma, que nos juntemos, el cómo aportamos los unos a los otros. Somos una fuerza en un montón de proyectos y en esa misión de poder trabajar en este tema. Para mí sería muy importante que podamos compartir experiencias, metodologías, y podamos hacer un network de los proyectos que estamos haciendo para poder aprender los unos de los otros. Un otro punto común es la parte de que YTS y ustedes trabajan mucho la parte gobernanza, ¿sí? Sí. La asociarse con las instituciones estatales. Sí. Y yo veo en su lista 15, entidades del Estado
Sí. Eso cuánto importante es la parte gobernanza para solucionar a este tipo de problema tan grande. Sí, es muy importante porque cuando uno trabaja solito en la fundación, es un proyecto muy pequeño. Uno tiene que abrirse y tiene que abrirse sabiendo que muchos otros tienen otras capacidades. Y yo creo que esta ha sido mi experiencia de este tiempo. Este tiempo es yo aporto con una parte, aporto con todo esto, estoy en todas las reuniones que pueda estar para aportar, pero hay muchas personas, muchas instituciones trabajando. La semana anterior estuve en la CAF, Corporación Andina de Fomento, explicándoles qué pasa en los centros de salud, porque ellos están apoyando con fondos a los servicios de salud del Estado, y les dije, no están teniendo una buena consejería. Los médicos están trabajando en su parte de curación, pero consejería no tienen. Entonces vamos a armar una metodología para que se pueda ser aplicada en los servicios de salud. Ese es nuestro aporte. Pero tenemos que ir trabajando en conjunto. Entonces ahí vamos a tener ya una reunión con la Corporación Andina de Fomento para poder entrar. Yo ya he entrado a algunos centros de salud y me estoy dando cuenta de que no funciona la consejería, no tienen espacio para la consejería, pero Vivir tiene y otras instituciones tienen. Y nos podemos juntar, también vamos a juntar metodologías. O sea, este es un trabajo de minga. ¿Qué es una minga en mi país? Es juntarnos muchos para hacer un trabajo y cada cual tiene su aporte. Entonces, eso es lo que estamos haciendo para ver si podemos lograr gobierno, organismos internacionales, sociedad civil, cómo logramos cambiar estos indicadores que dan pena, que duelen, realmente ver a tantos niños sin sus capacidades para poder desarrollarse en la vida. Permítame también complementar en esto una cosita pequeña que es una de las luchas también es tratar la descentralización, es decir, hacer que los gobiernos locales tomen también empoderarse de este problema. Una de las premisas fundamentales es descentralizar para que puedan los gobiernos centrales. Por eso en la lista que tú tienes ahí hay bastantes gobiernos locales, que es lo más importante. Cuando se descentraliza se logran mejores cosas. Quería complementar eso. Tienes toda la razón. Estamos justamente, la siguiente etapa va a ser trabajar con los municipios, capacitando a los municipios porque tienen ellos una tarea, una responsabilidad, tienen fondos para poder trabajar en prevención, no en curación, en prevención. La prevención es agua, la prevención es trabajar en violencia, la prevención es trabajar en seguridad alimentaria para no tener tanta pobreza. Y entonces tenemos todo ese reto, estamos comenzando. Este es un comienzo más grande a nivel país. Vamos a ver cómo nos va. Gracias. Elaine, ¿tú tienes una pregunta? Sí, yo voy a hablar primero en español y después en inglés para Bardo poder entender. Es que mi recuerdo, Emilia, que cuando estábamos haciendo Wawa-Ilari, que tuve la misma intención, tú habías escrito unas recetas y cada semana hemos dado para las mamás en el proyecto una nueva receta y ahora tiene más recetas, yo imagino, de este trabajo que está haciendo nacionalmente en Ecuador. Y yo creo que una de las cosas simples que tal vez pudiera ser hecho para otros programas de Susila Dharma como en Kalimantan es de poner en un documento simple electrónico todas estas recetas para compartir con los otros proyectos. Porque tú ya tienes un base grande que ha visto cuáles son buenos para dar a las mamás. Y muchas de las cosas en países tropicales van a ser más o menos lo mismo que hay las comidas locales. So Bardolph, to everybody, what I was saying is Emilia wrote many recipes when we were doing Wawa-Ilari to address malnutrition with young children, and now she's doing more. And I suggested that one thing she could do is put them all in a document that could be sent out to people who are doing similar work around the world. Es muy importante compartir todo que tú estás haciendo
que otros programas pueden aprender y duplicar si es bueno de duplicarlos. Yo creo que es importante que hagamos intercambios incluso dentro de Susila Dharma, Sí. porque hay muchos saberes y muchas cosas que nos tenemos que ir apoyando. Aquí en el país estamos trabajando así. Yo trabajo con otras instituciones, trabajo con otras fundaciones y pongo la parte que me corresponde. A veces ellos ponen fondos, ahora estamos haciendo esos detalles para ver qué resultados tenemos, porque los resultados son antes de que los niños ya estén desnutridos. Esos son los resultados, ese es el reto. El reto son las madres embarazadas, conocer la cultura. Ahora, por ejemplo, estoy queriendo hacer también un proyecto de investigación sobre por qué las mujeres indígenas no quieren ir a los centros de salud. Sabemos, conozco mucho, que ellas no quieren ir porque primero son maltratadas, segundo, ellas tienen unas creencias y unos saberes muy valiosos y que tenemos que nosotros aprender de ellas, porque ellas no se sienten bien yéndose a un centro de salud donde les maltratan. Entonces, estoy haciendo un trabajo, recién estoy comenzando a hacer la propuesta para ver cómo tocamos, porque la mayor desnutrición está en los grupos de mujeres indígenas, de familias indígenas que están aislados en muchos lugares, la Sierra Central, por ejemplo. Entonces tenemos que hacer metodologías adecuadas para cada cultura. Hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. Pero todavía hay poblaciones indígenas también en Kalimantan, entonces hay un modelo que se puede compartir, hay relaciones un poco parecidas Exacto. que se puede transferir justamente entre la experiencia en Ecuador también Ujú. con más culturas. Por ejemplo, la manta madre, the mother's blanket is es común en África, en Asia, en América Latina, como es una herramienta increíble para enseñar, para conceptualizar. Ah, Es genial, es algo que se puede transferir entre muchas culturas, porque ujú. sí, es una cultura compartida, ¿sí? Sí, yo creo que es muy importante y está ahí listo para que se pueda. Por eso que yo creo que en el Congreso Mundial, por ejemplo, podríamos hacer reuniones de Susila Dharma con materiales de este estilo para ver cómo nos juntamos con los saberes de cada quien y las experiencias y podemos hacer un trabajo mucho más global. Sí, entonces contamos contigo, Emilia, Ah, en julio en Kalimantan para compartir sus experiencias, sueño con porque ir. creo que tú vas a reconocer muchos puntos comunes con el Sí, yo creo trabajo que que se sí. hace en Kalimantan. Sí, yo creo que sí, así es que estoy soñando con ir. Tenemos una pregunta. Faustina is asking, I believe you're working on a book about indigenous plants and their power and impact on health. Is that right? Que estás escribiendo un libro sobre plantas indígenas y sus poderes, sus impactos para la salud. ¿Es Em, correcto? no estoy escribiendo un libro de plantas. He escrito antes, tengo algunos documentos de alimentación, pero ahora sí quiero comenzar a escribir, porque estoy trabajando mucho con las comunidades indígenas y tienen unos saberes que no son solo plantas, tienen unos saberes y unas experiencias de vida, unas mezclas, unos que se llaman temples, de cómo combinar unas plantas con otras para poder ayudar. Sí, como estoy trabajando con ellos, estoy pensando en que en este proyecto puedo tener la posibilidad de escribir. Hace poquito escribí un libro, es un libro que se llama Conéctate con los alimentos. Es un concepto de no solamente hablar en teoría de los nutrientes, sino de cómo puedo conectarme con esa fuerza de vida que tienen los alimentos para poder trabajar en este concepto. Yo creo que Bapak nos dio muchos ejemplos en ese sentido en su Sila Bodhidharma.
y yo me inspiré en ese para escribir este libro y poner con los alimentos de este país. Entonces, ¿cómo se llama? La editorial Planeta me financió la publicación y pues ahora estamos teniendo algunos detalles al respecto, pero yo creo que tenemos mucho trabajo. El otro día le decía a Michelle, hagamos algunas recetas con ciertos detalles, hemos estado conversando, porque hay que juntarse. Aquí esto no es un tema individual, esto es un tema de equipo. Esto es un tema que podemos sacar, tenemos la suerte en Subud de tener una comunidad en miles de países, donde podemos hacer trabajos en conjunto. Como estamos haciendo ahora, Susila Dharma Internacional tiene una gran fuerza en este plano y los Susilas Dharmas de los otros países también podemos trabajar en conjunto en este sentido. Y voy a tener un podcast para poder comprender este tema y repartir. Tengo una hija mía que es experta en este tema y me está ayudando pues a ver cómo vamos a generar una propuesta ya con las redes sociales actuales y con las herramientas actuales. Estoy comenzando ya a crear un poquito de estos temas. Hay tanto que hacer, hay tanto que hacer. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Sabaría, Elen. Yo tengo una, si me permiten, no sé si alguien más tenga una pregunta, puede hacer una intervención. ¿Sí? Ya, bueno, primero que todo, muchas gracias, querida Emilia, porque yo creo que a nosotros nos faltan tiempo para poder conversar contigo de todas tus experiencias. No sé cómo encuentras tiempo para hacer tantas cosas, porque es maravilloso todo el trabajo, todo lo que nos has compartido. Y bueno, mi pregunta es un poquito más como personal, además, al margen de todo el gran trabajo que tú has hecho y es lo que nos comentabas sobre el impasse que tuviste de salud, pues sí, si no tienes problema o nos quieres compartir un poco sobre eso, porque sé que fue una experiencia muy difícil para ti. Y pues no sé si te incomoda hablar sobre eso, pero a mí me encantaría saber cómo fue para ti pues este proceso, porque igual trabajando toda la vida para la salud, nos contabas, bueno, con tus hijos, que todos siempre muy saludables, todos en la familia, y que uno diga como, uy, bueno, de repente yo me dedico a esto y ¡pah! Me sucede, ¿no? En la parte espiritual de pronto tenemos un concepto de por qué pueden suceder estas cosas, ¿verdad? Pero a nivel, digamos, práctico, ¿cómo fue para ti este proceso? ¿Cómo analizar, cómo recibir esa noticia y cómo fue toda la evolución? Porque gracias a Dios hoy estás muy bien, pero la pasaste, fue muy difícil para ti. Entonces, si nos cuentas un poquito sobre esa experiencia, a mí me encantaría escuchar un poco de eso. Muchas gracias. Sí, para mí fue un tema muy especial porque pude comprender un poco que muchas de estas enfermedades profundas también tienen que ver con impactos emocionales. Y los impactos emocionales que uno tiene a veces en familia, en procesos de vida, a uno le expresan a través de cosas físicas. Para mí fue muy duro, por un lado, pero muy rico por otro lado, porque tuve que someterme a tratamientos tradicionales que era muy fuerte, pero con gran apoyo de los saberes de comidas, de alimentos, de metodologías naturales que tenía en casa, y un apoyo enorme emocional de mi familia. Mis hijas se volcaron, mi familia entera, mi marido, mis hijas, se volcaron a ayudarme y ahí entendí que yo también necesito mucho apoyo, que a veces soy una persona que estoy trabajando, pero que no me había dado tiempo para también sentirme apoyada. Y fue una riqueza el sentirme cómo ellos se volcaron a mí y cómo me ayudaron todos con la alimentación, con cuidados, con fondos, todo lo que ustedes imaginen. Entonces, además, durante todo el proceso, para mí fue un proceso de aprendizaje enorme, enorme. Yo quiero escribir algo sobre eso. No he tenido tiempo, pero quiero escribir algo porque la parte espiritual me permitió primero comprender un poquito algunas causas que uno tiene. Yo estoy segura que muchos cánceres tienen que ver con factores emocionales que tenemos un poco guardados ahí y que impactan en este sentido. El aceptar también tanto químico en mi cuerpo fue muy duro,
pero me ayudó muchísimo los saberes que yo tenía, la comida, los zumos, las frotaciones. Era increíble cómo pudimos combinar. Ahora tengo en la consulta muchísima gente varias gente, no muchísima, varias gentes con cáncer que vienen donde mí para que les ayude en la parte de alimentación y de estrategias de cómo salir adelante, o sea, de cómo apoyarles. O sea, fue una época muy dura. Por suerte, hasta ahora tenemos ya, fue a tiempo porque fue un tumor muy pequeñito que yo creo que no tenía ni 3 meses, y les juro que yo me doy cuenta de cuándo me vino, porque a veces hay unos impactos muy fuertes con experiencias de los hijos, de la familia, que uno tiene y el cuerpo expresa. De ahí tuve una época muy fuerte de aprendizajes, de comprensiones y de gran ayuda de mi familia, principalmente mis hijas. O sea, cada uno de ellos fue una maravilla de cómo con sus saberes y todo me fueron ayudando. Y eso lo único que me ha dado es gratitud, y tengo ahora algunos pacientes con este tipo de problemas en los que estoy trabajando en esta parte profunda, en esta parte que nos da el subut, que nos permite comprender. A veces uno desarrolla esta intuición. Yo no he hecho ningún ejercicio para desarrollar, pero el Latihan me ha dado. Y puedo captar muchas cosas de la gente. Puedo captar y puedo trabajar un poquito orientando, porque a mí también me pasó. Y entonces yo le agradezco a la vida esta experiencia que fue muy dura. Fue, por otro lado, en la época de pandemia en la que casi nadie trabajaba. Entonces pude estar en casa y pude estar atendida, y no perdí un montón de cosas, porque ya cuando volvió a trabajar en la pandemia, yo ya estaba un poco más lista para seguir trabajando en el tema. Pero fue una época muy dura, pero con mucha riqueza. Tuve mucha ayuda de Latihan, de comprensión de mi familia, de mucho cariño, de mucha atención. Ahí valoré montones lo que es la familia y lo que es una familia con una espiritualidad profunda. Eso le doy gracias a Dios. Gracias, Emilia. Y Len, ¿tienes una pregunta? Tengo sí, una pregunta, y tal vez es una cosa útil para Emilia. En Brasil hay el gran programa nacional que yo imagino que tú conoces bien, que es Pastoral da Criança, para también tratar desnutrición en las comunidades pobres. Sí, Y yo he visto esto en los años que he pasado trabajando en la comunidad en Brasil. Y una de las cosas principales es de tener un grupo de personas trabajando juntos. Y es como en Mohammed Yunus ha hecho la misma cosa en la economía, de tener grupos de mujeres que son cada uno responsable a los otros. Y yo no sé si usted cuando está trabajando en una comunidad indígena, si ha hecho esto de crear grupos pequeños como 5 o 8 mujeres que dan apoyo uno al otro, de chequear la salud de los niños, de compartir sus éxitos con las recetas, o si trabaja así. Yo creo que sí, he trabajado mucho así, pero tu experiencia me parece mucho más valiosa, porque simple y llanamente estamos ya planteando el hacer grupos de mujeres que apoyen en las comunidades. Eso estamos comenzando. Parte de mi trabajo que estoy haciendo, el nuevo, que es Desde Vivir, es justamente formar lideresas que nos ayuden a visitar a las familias y que nos ayuden en este sentido. Esto es un tema muy importante, porque la promoción de la salud y la prevención se hace en la vida diaria, no en los centros de salud. Entonces, las mujeres que tengan esta sabiduría nos pueden ayudar, y eso estamos, porque este programa de tener ya un equipo de gentes del país trabajando es corto en el país, recién tiene ni 2 años. Entonces, estamos recién trabajando ya para armar estos grupos en las diferentes comunidades. Es muy valioso lo que tú estás diciendo, Elaine, y yo creo que estamos en esa línea, pero todavía estamos recién buscando la metodología para que ellas puedan apoyar a las otras mujeres. Sí, me encanta ese tema.
Es como en Guagua también. En Guagua Hilaria hemos hecho así. Sí, Y la exactamente. problemática es cómo mantener a estas lideresas, porque si el Estado no está listo a asumir un presupuesto para apoyarles, no se puede seguir afuera de un proyecto como Wawa Ilari. Es verdad, y el Estado no apoya, pero por ejemplo la sociedad civil que ha armado en el Ecuador, hay una sociedad civil fuerte. Soy muy cercana a la persona que que coordina la sociedad civil, que es este señor Andy Wright, que es mi amigo del alma. Y con él puedo conversar muchas cosas y con su equipo para poder hacer este trabajo. Estoy conversando con ellos. Justamente hace 2 días hice la presentación con ellos porque ahora tienen toda una fundación mucho más grande para buscar fondos de las empresas privadas. Entonces, yo creo que con ese detalle, que yo estoy muy cerca porque he estado desde el inicio, podemos entrar a ver cómo se aporta. Lo que hemos estado aportando ahorita, no yo, sino con esta fundación, es canastas de alimentos para que las mujeres que ayudan en algunos temas, las que van a hacerse, las que van a los ¿Aló? centros de salud, Oli, van a los, ¿sí? Los que van a los centros de salud reciben una canasta de alimentos, pero yo creo que estoy ya en esta fase de comenzar a promover a las parteras, a las mujeres sabias, para que puedan ellas tener un fondo, porque sin fondos no es correcto, no es correcto. Y entonces, sí estamos trabajando en ese sentido, pero hay mucho trabajo que hacer, hay mucho trabajo que hacer. Eso no falta. Falta No trabajo. falta trabajo. Coraje. Sabaría. Sí, podría comentar un poco. Muchas gracias, Emilia. Muy inspirando. Para mí lo que me interesa ahora es cómo nos juntamos, lo que Virginia dijo. Es muy importante porque en Subud ahora, en todos los países, en todos también las organizaciones, WINGS, yo pienso que nosotros somos muy preocupadas para cómo mostrar al mundo quién somos ahora. ¿Ah? Y tú trabajas con la sociedad civil en Ecuador, muy fuerte, y muchos desarrollados, lo siento mi español, pero como Mother Blanket o como también todas las investigaciones, todo puede ser escrito en documento. Y como ha dicho Bardolph en Kalimantan o en Brasil o todos los otros proyectos de Susila Dharma, también hay un beneficio. Yo pienso que sí hay un libro o un programa de compartir todo eso y que Susila Dharma promueve para nosotros. Es que tú puedes ser la persona con la más experiencia. Pero lo que yo siento es que eso es una nutrición para nosotros, que no trabajan en Susila Dharma, pero que nosotros queremos sentir que ese trabajo es verdad, que viene de dentro. Es eso que no lo veo en una, yo no sé, hay algunos proyectos siempre tópicos, eso, pero el sentimiento que nosotros trabajamos por la gente de la humanidad es eso que es importante con las madres, con las pequeñas cosas, pero es tan importante. Entonces, para mí, es como Virginia dice, cómo trabajamos juntos por todos. Yo creo que estamos en un momento, Virginia, creo que, y gracias a ti, estamos en un momento de comenzar y hacer documentos nuestros de Susila Dharma. Ya es hora de que trabajemos un poquito en este plano. Me ilusiona mucho el Congreso y que podamos ya juntarnos y tomar decisiones en este sentido de cómo poder ya juntar materiales y poderlo aplicar en diferentes partes. Hemos trabajado ya algún tiempo
y creo que hemos madurado un poquito para comenzar a hacer estos detalles. Yo creo que Susila Dharma tiene un trabajo enorme de poder trabajar en este plano. Así es que me da mucha ilusión que podamos hacer este trabajo con experiencias y estas experiencias profundas que son por un lado la parte técnica, que ya lo sabemos, pero esta parte profunda de hacer algo con un espíritu de compromiso. O sea, es importante mostrar el compromiso, porque el compromiso nos viene de adentro y eso se riega, eso se transmite. Algunas personas me han dicho, pero tú tienes una fuerza que transmites, y le he contado a la Virginia, y yo digo, eso es el Latiham. Yo creo que es el Latiham, porque esa fuerza es algo que se riega, y pues no es para ponerse sobradas de nada, sino hay una fuerza que nos da el hacer el Latiham continuamente. Eso es muy importante. Eso no niega que uno tiene que estudiar mucho y saber metodologías y conectarse con todo el mundo, pero esa fuerza interna es algo que se capta. Y yo creo que podemos ya entrar en una fase de este estilo para poder apoyar a la humanidad en este plano. La desnutrición es muy común en muchos, y ahora se está juntando con sobrepeso y obesidad, o sea, en otras edades. O sea, hay muchas cosas en las que podemos trabajar en este sentido. Sí, y yo creo realmente lo que tú dices, Sabari, es correcto y realmente para mí lo que me da mucha alegría es que, Emilia, tu trabajo es un ejemplo de, no solo es de recibir el Latiham, pero de permitirle a pasar por todo su ser, tu inteligencia, tu conocimiento y la parte social de comunicación, porque eres un gran comunicadora. Gracias. Tú trasladas tu experiencia interna en una comunicación que tiene sentido para los demás, que sean en Subud o no en Subud. Y yo creo que eso es tu talento. Y a través de eso cómo tú muestras cómo es trabajar con el Latiham. Y yo personalmente quiero agradecerte para este ejemplo, que es lo que debemos hacer todos juntos y cada individuo. Entonces, muchas gracias. Gracias, Virginia. Yo pienso que el Subud a mí me ha dado tanto, tanto que pues agradezco a Subud, agradezco haber conocido Subud y poder practicar todo el tiempo, porque realmente hay cambios en la vida de uno cuando uno aplica el Latiham y se reconoce, porque es un aprendizaje de quién es uno, de los errores, pero también de las cualidades, pero no en un mal sentido, sino que uno va creciendo humanamente. Yo creo que para mí el Subud me ha permitido un crecimiento humano. Eso es, y les agradezco a todos que podamos compartir con cada una de nosotras y poder seguir trabajando con esa misma fuerza y que tengamos más grupos de jóvenes y de personas que entren a trabajar en este plano. Veo jóvenes con unas capacidades enormes de videos, de podcasts, de 1000 cosas de las redes. Por Dios, lo que podríamos hacer. Que yo ya no tengo esa habilidad, pero me ayudan a hacer. Así es. Muchas gracias. Así Muchas es. gracias. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, podemos cerrar con un compromiso nuestro de encontrarnos en Kalimantan Claro. y llevamos toda nuestra experiencia, tu experiencia, Emilia, de trabajar en Ecuador a alimentar a los hermanos y hermanas en Kalimantan, que hacen un trabajo bien parecido, pero que pueden aprovechar de su experiencia. Y agradecerles todos por de participar en esta sesión y quizás, Silen, tú puedes darnos un momento de quietud. Yo solamente quería decirles muchas gracias a todos ustedes que están aquí
Y también decirles que es muy importante que nos lancemos desde una fundación a hacer un equipo más grande, a impactar en todas las otras áreas para poder pues mostrar lo que nos puede dar el SUBES. Así es que muchas gracias.